Si sos uno de esos corredores o corredoras que le gusta correr en la calle, pero que de vez en cuando se quiere ir un poco para los senderos, un poco para los caminos de tierra, presta atención a la reseña de material para corredores de esta semana porque te va a interesar. Se trata de la Salomon Aero Blaze 3 Gravel. Y como su nombre lo indica, recoge perfectamente el concepto de gravel que ya conocemos, por ejemplo, del ciclismo, que son estas bicicletas que están como a mitad de camino entre una rutera y una mountain bike. Parecen una rutera, pero que las podés llevar perfectamente a caminos de tierra, siempre y cuando no sean caminos súper técnicos, esos senderos muy trabados en los que solamente pueden entrar las bicicletas de mountain bike. Acá pasa lo mismo. Y ahora te voy a explicar por qué. Quédate porque realmente vale la pena. Y te digo que vale la pena porque es un segmento que yo creo que demanda mucho, que hay muchos corredores que están buscando productos para ese uso y tal vez las marcas no se están dando cuenta. Acá Salomon recogió el guante e hizo a esa imagen y semejanza este modelo de calzado que, si empezamos por abajo, nos vamos a dar cuenta muy bien. Acá tenemos una suela con estos taquitos que tienen un par de características bien particulares, te vas a dar cuenta. Son tacos como los que usamos en el trail, sí, pero fíjate que por un lado están dispuestos solamente a los costados, en estas tiras de caucho, un poquito al medio también, con otro taqueado diferente. Y esto te va a permitir más agilidad, para que cuando vayas a correr al asfalto no vayas trabado y no te vayas patinando cuando ese asfalto está mojado. Ahí te va a ayudar entonces en esa transición, en el poder ir un poco al asfalto, un poco a los caminos, llamémoslo, fuera de asfalto. Pero además de eso, vas a ver que los tacos no son multidireccionales. Todos están ubicados así, apuntan a esta dirección, lo que nos va a servir para traccionar hacia atrás. Todos, para traccionar hacia atrás y para correr hacia adelante, y no para frenar. Algo que pasa con los calzados puramente de trail, de montaña, que tienen tacos multidireccionales y en general desde el centro hacia atrás están ubicados al revés, como para hacer una especie de ancla de freno que nos va a ayudar en las bajadas más duras, más complicadas, más salvajes. Este calzado no está hecho para eso. ¿Podrías llevarlo? Podrías, pero no te lo recomiendo más para otro tipo de terrenos como el que te acabo de mencionar, otro tipo de circunstancias, porque además de eso te vas a encontrar arriba con una mediasuela bastante maximalista, de un material bien blandito, que te va a dar mucho confort, mucha suavidad, para estos rodajes largos, para correr en estos terrenos de calle, asfalto o calles de tierra, ¿por qué no? Caminos rurales, creo que ahí está el lugar perfecto para llevarlas. Pero por ahí, al ser tan altas, en estos contextos de superficies muy irregulares, demasiado irregulares, pueden ser un poco inestables y además se te pueden romper fácilmente porque es un material blando, que vas a ver que no tiene muchos refuerzos. Lo mismo que pasa arriba en la capellada, vas a ver que no hay demasiados refuerzos. Sí, alguno por acá, pero es un refuerzo más bien blando en la puntera, como para ayudarte si pateas alguna piedra o una raíz. Pero en el resto de la capellada no hay refuerzos extremos. Sí hay, pero no son refuerzos extremos. Quiero que se entienda bien eso. Es un híbrido este calzado, entre un calzado de calle y un calzado para llevarlo fuera de calle. Un poco más tirando para la calle, le gusta un poco más la calle, pero que se adapta muy bien a estos terrenos que te digo que son parque, un camino rural, un camino de tierra, algún camino con desnivel, pero nada extremo, nada demasiado técnico. Para eso tenés un montón de otros modelos, inclusive dentro de la misma marca Salomon, que son especialistas en ese tipo de calzados bien robustos, bien tractorcitos para la montaña. Esto va por otro lado. Y como todo calzado pensado en entrenamientos, tiene un confort garantizado en esta zona con un buen acolchado en el cuello y una lengüeta que también es acolchada en términos medios, te diría. Es un medio acolchado, no es la más acolchada de todas, pero un buen espesor como para darte esa seguridad a la hora de amarrarlas bien y que no te lastimen el empeine. En síntesis, un concepto que viene a la perfección, el de gravel. Es un calzado para gravel. Me parece perfecto a nivel marketing el nombre porque te deja a las claras lo que quiere y a mí me parece que así deberían ser todos los calzados. Dejarte a las claras lo que quieren. Siempre hablo de este concepto de frazada corta en todos los modelos de todas las marcas, porque no existe el calzado universal perfecto para todo el mundo, que le vaya bien a todos los corredores y a cada corredor en todas las circunstancias. Por supuesto que todos pueden usar cualquier calzado en cualquier circunstancia, pero están hechos para sacarle mayor provecho en determinadas circunstancias y por determinados corredores. Este concepto de frazada corta que te digo que es o te tapás más la cabeza y dejás los pies más sueltos,
o te tapás los pies y queda descubierta la cabeza. O el medio, vos tenés que elegir para dónde vas. Todos los calzados para lograr algo sacrifican otra cosa, eso siempre. Querés lograr velocidad, tenés que sacrificar a veces estabilidad y confort. Querés lograr estabilidad, tenés que sacrificar velocidad. Querés lograr mayor durabilidad, tenés que sacrificar un poco de peso porque vas a agregar refuerzos y así con un montón de otros factores. Lo importante es que sepas primero qué querés, qué necesitas y segundo, cuál es el calzado que te ofrece o los calzados de cada marca que te ofrecen eso. Esa es la misión que tengo en esta sección de este canal, al que te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, hacelo porque tenemos un montón de reseñas y se vienen muchas más en las próximas semanas. Tengo una lista larga de calzados esperando. Pero quiero que quede claro este concepto entonces, el de Gravel de Salomon, y que no te confundas porque si pensás en Salomon por ahí pensás en un calzado robusto, rústico, esto va por otro lado. Y ahora quiero preguntarte si las utilizaste o si usaste alguna vez algún calzado de estos, de este concepto de híbrido entre calle y asfalto que te han servido para las dos. No hay muchos realmente, algunos que tienen algunas características que pueden ir por ahí, pero puros híbridos como este me cuesta encontrar muchos. Así que déjame en los comentarios abajo también si usaste calzados de Salomon, de la marca y cuál fue la experiencia en general. No solamente invito a que dejes los comentarios, sino que también invito a todos a que lo lean porque así nos ayudamos entre todos. Nos vemos en el próximo video del canal. Para el que falta poco, abrazo de finisher para todos.